Julia Pomares y María Peix son directivas de CIPEC y también han venido a darnos su opinión sobre el tema y estoy seguro que no se van a exceder de los 10 minutos. Así que adelante, por favor. Muchísimas gracias. Gracias, diputado, y a la comisión por la invitación. Celebramos que haya esta audiencia, dado que tenemos 10 minutos nada más. Vamos a hacer hincapié en algunas cuestiones concretas y estamos terminando un documento detallado de análisis y de propuestas de mejora al proyecto de ley que le estaremos enviando a la brevedad. Estas consideraciones que voy a hacer surgen del trabajo que hacemos en CIPEC desde hace varios años y que no somos solo nosotras. Está Marcelo Leiras, que está aquí también presente, Soledad Zárate y Josefina Mignone. Es un trabajo que además hemos construido con los últimos años. Creo que después de 32 años de democracia ininterrumpida, el año pasado llegamos a la conclusión que había varias cuestiones del sistema electoral que debíamos reformar. Creemos desde CIPEC que hay 5 temas centrales que deberían ser parte de una reforma. El primero, el sistema de votación. Creemos que, y lo venimos diciendo desde el año 2009, el sistema de boleta partidaria está obsoleto y necesita ser reemplazado. El segundo, cómo se construye la oferta electoral, cómo se hacen las alianzas y cómo se generan los mecanismos para que los partidos políticos sobrevivan y queden caducos o no en el tiempo. Bastantes de estas cuestiones se refirió la profesora Mustapik, así que no voy a entrar tan en detalle en esto. El tercero, el financiamiento de la política y el uso de los recursos del Estado para las campañas electorales. El cuarto, la gobernanza electoral, la forma en que tenemos hoy de organizar las elecciones con una autoridad política a cargo de la organización de las elecciones y la tarea jurisdiccional con una complejidad importante al no tener especialización electoral en los juzgados en los distritos. Y el último, que tiene más que ver con nuestro federalismo, del que hablaba antes Mustapik, al tener un sistema descentralizado, creemos que deberíamos darnos algunos umbrales mínimos de derechos políticos que sean iguales en todo el territorio. Hay algunos de estos temas que son abordados por el proyecto y celebramos la propuesta. Hay 2 en particular a los que me voy a referir. El primero, el sistema de votación, y el segundo, los cambios que se han hecho en el tema de financiamiento con la incorporación de los auditores. Empiezo por el del sistema de votación. Hay 2 grandes familias de sistemas que pueden reemplazar a la boleta partidaria, los sistemas de boleta única y sistemas de voto electrónico. Los 2 se probaron en Argentina con distintas variantes y en varias elecciones. Creo que es fundamental y celebro que estén acá los funcionarios de las distintas provincias que llevaron esto adelante. Hay mucho camino recorrido y creo que deberíamos tomarlo en cuenta en esta conversación. La familia de boleta única, las distintas modalidades, sea la santafesina o la cordobesa, es sin lugar a dudas el modelo más utilizado en el mundo, el que se usa en la mayor cantidad de países en el mundo. Tiene muchas de las ventajas que tendría un sistema también electrónico y ha dado también buenos resultados en Santa Fe y Córdoba. Es cierto, si bien son pocos los países hoy que usan sistemas electrónicos, países que han implementado sistemas, entre ellos las democracias más grandes del mundo como la India y Brasil. Creo, y esto lo hemos visto en las distintas experiencias internacionales y también en la experiencia argentina, que en el caso que se decida implementar un sistema electrónico hay que tener en cuenta que los controles que requiere un sistema de este tipo son mucho más complejos, son mucho más especializados que los que requiere un sistema de boleta única, y eso requiere algunas consideraciones que creemos se deberían tomar en cuenta en este proyecto de ley si se decide avanzar con un sistema electrónico. Hay 5 puntos, 5 modificaciones o recomendaciones de modificación que creemos deberían hacerse en este sentido. En primer lugar, el proyecto establece que es el Ejecutivo el que provee el nuevo sistema y le da al Poder Judicial el rol de homologarlo, se dice en el proyecto, o bueno, aprobarlo ex post facto, y con unos plazos que, como también ha sido dicho acá por la Cámara Nacional Electoral, son bastante breves. Creemos que sería recomendable, para garantizar mayor ecuanimidad al proceso,
que toda la descripción de las funcionalidades de los pliegos licitatorios, sea que se provean servicios o se desarrollen sistemas, deberían ser responsabilidad de la Cámara Nacional Electoral y que sea una audiencia con los partidos o una comisión ad hoc independiente de seguimiento de este proceso que pueda controlar cómo se hace todo ese procedimiento. Hay muchas buenas prácticas en los países que tuvieron elecciones con voto electrónico de comisiones ad hoc legislativas o con origen legislativo, pero con especialistas que puedan dar seguimiento al proceso. No creemos que sea recomendable que sea el Poder Ejecutivo quien tenga todo ese procedimiento a su cargo. En segundo lugar, hay un tema muy importante que discutir, que es cómo se provee la información en las pantallas. Acá tanto la experiencia de la Argentina como de otros lugares muestra que la forma en que se presenta la información influye en a quién decidimos votar. No es solo algo propio de las pantallas. En los países con boleta única que ordenan a los candidatos por orden alfabético, hay muchos legisladores cuyos apellidos empiezan con A, con B o con C, por lo cual no es algo propio de la pantalla. Pero sí, la pantalla, al permitir la aleatoriedad, da algunas posibilidades de disminuir esos sesgos de información. Es muy importante que se dé la mayor información posible en la pantalla y no solo o no privilegiar alguna, como se le llaman, atajos de información, como puede ser o simplemente o solamente el logo o los nombres de los candidatos o las fotografías. Aquí hay que tener mucho cuidado en cómo se hace ese diseño. Y creemos, yendo al proyecto específico en este sentido, que sería recomendable que sea la Cámara Nacional Electoral la que fije ese diseño tras una audiencia con los partidos y que luego sean las juntas las que apliquen la definición y no al revés como hoy está en el proyecto estipulado. En tercer lugar, hay un tema que lo aprendimos mucho en el trabajo de haber observado y apoyado en las implementaciones en la Argentina donde se hizo. El personal técnico y la asistencia del personal técnico es importante. En la primera elección y en todas siempre se requiere personal técnico de asistencia al voto automatizado. Esa figura del personal técnico debería ser incorporada en el proyecto como una figura nueva, que es una autoridad electoral nueva, la cual debe ser establecida en detalle cuáles son sus responsabilidades de funcionario público, cuáles son las capacidades y capacitaciones que tiene que tener para poder hacer ese trabajo de forma ecuánime. En cuarto lugar, hay un aprendizaje muy importante de la experiencia internacional sobre la gradualidad en la implementación. Los países que han ido hacia el 100%, que como se dijo antes son muy pocos hoy, han hecho una implementación gradual. Creemos que en el caso, si se decide implementar un sistema de voto electrónico, en el caso que no se llegue a implementarlo en todo el país, se debería implementar algún sistema de boleta única en los distritos donde no se define hacer la implementación automatizada. Y finalmente, en relación a la implementación gradual, algo que también es muy importante y creemos debería ser incorporado a este proyecto, tiene que ver con las disposiciones para la capacitación tanto de los votantes como de los presidentes de mesa. Hemos aprendido y hay bastante evidencia para mostrar que la calidad de la capacitación y la cobertura de la capacitación que se recibe tanto de los votantes como de los presidentes de mesa y fundamentalmente los presidentes de mesa tiene un efecto muy importante en cómo el votante percibe la seguridad y la transparencia de su voto, así como el carácter secreto de su voto, y en este sentido es muy importante tener en cuenta los tiempos que esto lleva. Nuestros datos de la elección del año pasado en el conurbano de la provincia de Buenos Aires mostraban que solo 1 de cada 6 autoridades de mesa habían sido capacitadas. Pensar en que pueda capacitarse al total de las autoridades de mesa en poco tiempo creo que es irrealista y debería ser tomado en cuenta no solo el tiempo de adquirir los sistemas, sino también de capacitar a las autoridades de mesa y a los votantes. En líneas generales, como les decía, creemos que el cambio de un sistema de votación donde sea el Estado el que provea la oferta electoral a todos los votantes y que no les dé a los partidos la responsabilidad de tener que garantizar esa boleta es un cambio positivo.
pero sí creemos que en el caso que se avance en un sistema electrónico y no en un sistema de boleta única en papel, hay varias modificaciones que hacerle para permitir que el proceso sea confiable, transparente y que tenga las capacidades de control que se requiere. Y el otro aspecto al que me gustaría referirme tiene que ver con el financiamiento. El proyecto establece, como se decía antes aquí, un aumento en la cantidad de auditores de la Cámara Nacional Electoral. Creemos que es un cambio bienvenido, pero insuficiente para dar respuesta a los problemas que hoy, no solo en Argentina, sino en el mundo, tiene la relación, el matrimonio por conveniencia entre el dinero y la política. Imposible de que no haya dinero en la política. Necesitamos dinero para financiar campañas y para que los votantes tengan un voto informado, pero claramente estamos en una situación muy poco realista en la Argentina a la hora de ver cuáles son los gastos que se registran en los informes de campaña y comparar eso con las estimaciones de lo que se cree que se gasta en la campaña. Para darles un número, del 2015 se estimaba que los tres principales candidatos o tres principales fórmulas iban a gastar alrededor de 1.000 millones de pesos. El máximo que la ley establecía era de 259 millones entre PASO y generales, y lo que está establecido o lo que se registró en los informes de campaña fue de un 22% de ese monto. Es decir, ni los mismos topes que se pensaba que eran bajos a lo que se podía gastar fueron lo que efectivamente apareció en los informes que se gastó en las campañas. Y esto creo que es una reforma que no deberíamos esperar, que hay algunos cambios puntuales que se podrían hacer, dado que además entre las 5 leyes que se abren en este proyecto de ley, se abre también la ley de financiamiento, es una de las leyes modificadas. Y aquí proponemos 5 medidas concretas que consideramos se deberían incorporar en el proyecto. La primera es limitar los aportes en efectivo. Hoy casi no hay ningún país del mundo que se permitan los aportes en efectivo, y cuando se permiten son de montos muy pequeños. Hoy la casi totalidad de las donaciones a todos los partidos políticos son en efectivo. El segundo es agregar mayores regulaciones al uso de los recursos del Estado en las campañas. La Argentina está muy rezagada en esta materia. Hay muy pocas prohibiciones y regulaciones a cómo se usan los recursos del Estado, especialmente las inauguraciones, el uso de la cadena nacional, el uso de la publicidad oficial. Pero también creemos que hay una cuestión importante que tiene que ver con los plazos de las campañas, y acá también son cambios simples de hacer en términos de lo que significa cambiar el marco normativo. Una campaña de la duración que tiene hoy en la Argentina, todos sabemos que no es una campaña realista y que seguramente no sería equitativo pensar que todos los partidos y candidatos pueden instalarse en tan poco tiempo. La experiencia internacional indica que ir hacia la regulación de precampañas o campañas anticipadas vuelve mucho más realista y más equitativa a la competencia. Cuarto, establecer sanciones que tengan consecuencias sobre las carreras políticas. Hoy solo tenemos sanciones de multas pecuniarias y ninguna sanción que realmente sea efectiva para cambiar los incentivos hacia las carreras. Y finalmente, un tema que sabemos que es controversial, pero creo que los datos demuestran, creo que son bien claros de la realidad. Haber prohibido los aportes de personas jurídicas en el 2009 no ha hecho que disminuyan los aportes de empresas, sino que sea más difícil de saber quiénes son las personas jurídicas que aportan y a quiénes lo hacen. Y en este sentido, creemos que hay que rever ese cambio que se hizo en el 2009 y sobre todo ver la poca coherencia que tiene hoy nuestra legislación, que permite a las personas jurídicas donar para la actividad ordinaria del partido político y no permite donar para una campaña electoral, lo cual ya de por sí implica una complejidad de control que hoy nuestro sistema no tiene posibilidad de regular. Creemos que esos cambios en el financiamiento harían gradualmente un cambio hacia un mayor sinceramiento de lo que es la política en la Argentina, y que en definitiva es una oportunidad muy importante para estas discusiones, y celebramos esta oportunidad para hacer una reforma electoral que centrara en el ciudadano de mejores, más transparentes y equitativas elecciones en la Argentina. Gracias. Muchas gracias, Julia. Doctor Landó, por suerte encontró el camino, andaba un poco perdido porque no sabía
no conoce los pasillos del Congreso. Ah, sí, perdón. Julia, la diputada Stolbizer quiere hacerte una pregunta. Sí, diputada. Me pareció sumamente interesante todo lo que plantea CIPEC, sobre todo por algunas cuestiones de orden muy práctico, ¿no? Y mi pregunta va en ese punto sobre las 5 recomendaciones respecto del financiamiento, porque una de ellas yo la había anotado con relación a las observaciones de este proyecto, no solo a futuro, que es el tema de los delitos. Entonces quisiera pedirle a Julia si me puede aclarar un poco el punto donde ella pidió, creo que fue en la 4ª recomendación, sanciones que sirvan como incentivos. En este punto mi observación, digamos, al proyecto que estamos tratando es que en realidad no se compadece el nivel de reproche y las escalas penales que se están utilizando en el proyecto del Poder Ejecutivo, en las que hay algunas conductas realmente graves y maliciosas, como coacción y privación de la libertad de un tercero para que no pueda ejercer el derecho del voto, por ejemplo, sustracción de urnas, delitos que aparecen realmente como graves, y esos tienen en el proyecto una limitación de 3 años en la pena. En cambio, cuando se incorporan estos nuevos delitos electorales, que además no son delitos de resultado, sino meramente de peligro, se están llevando las penas a 6 años, ¿no? Entonces, me parece que hay un desfasaje en toda esta cuestión. Yo tengo particularmente, además, una opinión crítica respecto a que sigamos haciendo estos retoques parciales a un código penal que sigue estando en el archivo en algún cajón. Pero mi pregunta, como Julia habló de las sanciones penales, si ella se refería a esto y si CIPEC tiene una posición respecto del capítulo de los delitos electorales. Va a contestar María Peix. Ahí está. Julia se refería específicamente a las penas en relación con las violaciones a las disposiciones respecto del financiamiento de campaña. Nosotros lo que encontramos es que todas las sanciones, a excepción de las violaciones al 64 quater que tienen que ver con anuncios, violaciones al periodo de veda por parte del oficialismo, cuando no se pueden hacer anuncios de programas o decisiones de política que puedan tener un efecto electoral o electoralista. A excepción de las violaciones a ese artículo, casi todas las sanciones son meramente multas y multas que recaen sobre el partido. Entonces no hay ningún tipo de pena que comprometa ni la carrera política de los candidatos, ni tenga un efecto en la capacidad de competir en el futuro para el partido, sino que es solo, y digamos, los partidos que generalmente violan las disposiciones sobre financiamiento son partidos que tienen mucha capacidad de recaudar informalmente. De hecho, en eso consisten sus violaciones. Entonces, quitarles el aporte público no tiene ningún sentido, no genera ningún efecto, no genera ningún incentivo a transparentar. Y agregaría... La aclaración respecto, no solamente que se están refiriendo al tema de los aportes a las campañas electorales, sino incluso que la sanción recaiga, por ejemplo, en que el candidato que viola después no puede ser candidato en la próxima. Me parece mucho más importante eso. Yo me refería al otro tema, que son las penas de prisión para los delitos electorales, que es con lo que no estoy de acuerdo, ¿no? Está muy bien la aclaración, muchas gracias. Bueno, gracias.